religiosa puede ser a la religión que tú vayas. Una norma, por ejemplo, sería acudir a misa, y es una norma que tienes la posibilidad de, si está escrita, dice a lo mejor los que creen en una religión, acudir a misa, o las personas que predicar. Te sancionan a lo mejor de alguna manera la de si no lo haces vas a tener una situación divina, te va a ir mal o eres una mala persona. Esa es una norma religiosa. Nosotros, nuestra vida, desde que salimos de casa o aún inclusive en casa, tenemos normas. Ustedes o todas las personas que tenemos hijos o los que tenemos papás, siempre tenemos normas. Nuestra vida está guiada por normas. Las normas morales son las que establece el comportamiento de las personas por medio de ajustarse a lo que se ha convertido la sociedad a su conjunto positivo. Una norma moral puede convertirse en una norma jurídica. Una norma moral es a lo mejor no agredir a una persona, no ofenderla, no decirle groserías, no pegarle. Eso nos va llevando o nos va guiando todas estas tres normas que vimos, las morales, las sociales y las religiosas, a un enfoque jurídico. Los legisladores, la historia del derecho, se dieron cuenta que todas estas normas necesitan ser reguladas y crearon la norma jurídica. Una norma jurídica es aquella que tiene como principal característica ser coercible, es decir, susceptible a ser aplicada, se le aplican sanciones a esta norma jurídica. Las normas tienen 4 características que son autónomas o heterónomas, unilaterales o bilaterales, interiores o exteriores, y coercibles e incoercibles. Las normas jurídicas son coercibles porque tienen una sanción, no las generas de forma voluntaria. Si no las llevas a cabo, hay una sanción. Contrario sensu, las normas morales, sociales y religiosas son incoercibles. Si bien, como lo comentaba, tal vez en tu religión o en la religión de cada persona, con el respeto que merece, le dicen, vas a tener una sanción por no acudir a misa, la sanción al final del día no te la están imponiendo de manera obligatoria. O te pueden decir, te vas a ir al infierno. No, al final del día no sabemos si exista y quién te va a aplicar esa sanción. Son exteriores las normas jurídicas, porque dependen de la acción. Si tú estás pensando, ejemplo, en matar a alguien, pero nunca lo realizas, no vamos a saber tu pensamiento, no vamos a leer tu pensamiento y por lo tanto no habrá una sanción ni una consecuencia de ese pensamiento. Por eso es que son exteriores. Una norma interior podría ser una norma social. Puedes ir por la calle, a lo mejor diciéndole groserías a las personas, pero te lo callas. Al final del día es una situación interior que tú estás viviendo, o puedes ir maldiciendo, y aplica para las 3 normas anteriores y nadie lo sabe. Es una de las características es que es interior. Otra de las características de las normas jurídicas es que son heterónomas, implican más de una persona. El ejemplo que ponía anteriormente, si yo pretendo matar a alguien, implica tanto la persona que va a asesinar como la persona que va a ser la víctima. Entonces, son heterónomas, implican más de 2 personas, 2 o más personas, y si no puede haber una sanción si fuera yo solo, como en el ejemplo de las normas morales, sociales y religiosas son autónomas. Solamente una persona decide, yo voy a profesar esta religión y si ya no me gusta voy con esta otra. Una norma moral, si yo quiero saludo, nadie me exige saludar, probablemente me digan eres grosero o probablemente me digan no eres bienvenido aquí, pero es mi autonomía saber si voy a ese lugar y saber si realizo o no esa situación moral, social o religiosa. Y similar es que son las normas jurídicas, son bilaterales, vuelvo a repetir porque hay de 2 personas, hay una bilateralidad o mayor a esa situación. A las otras normas son unilaterales porque yo, con el ejemplo de las normas religiosas, decido en qué creer y decido en qué sanciones creer. Decido a qué religión profesar
si la profeso, a lo mejor hasta puedo decir soy católica, pero no llevo a lo mejor el seguimiento que un católico debería. Entonces es de manera unilateral. Nadie me está obligando, yo voy y solamente la profeso. Una norma social, por ejemplo, si pertenezco a un grupo de personas, no sé, que profesen a lo mejor como los de antes, los hemos. Es una norma social, ese pequeño grupo social me dice, bueno, tienes que traer el cabello de tal manera, tienes que vestirte de tal color, tienes que hacer tales cosas. Es unilateral porque yo sé si decido ir y yo sé si decido vestirme de ese color, si decido usar ese corte de cabello y si decido hacer esas cosas. Lo mismo para las normas morales. Si bien es cierto, más adelante vamos a revisar que también hay un derecho de costumbre o un derecho consuetudinario, también es cierto que esas normas fueron generando un arraigamiento y de tanto realizarse, algunas se volvieron en función jurídicas. Es decir, lo vemos, por ejemplo, con la parte en los pueblos donde hay una situación de religión, cuando al año o cada año están haciendo la misma festividad e inclusive se suspenden labores. Un ejemplo muy claro es en Zapopan, en el estado de Jalisco. Las personas que allá creen en la Virgen de Zapopan, esos días cierran, o sea, no hay actividades, cierran las calles, cierran las escuelas. Es una costumbre, es una norma religiosa, pero se ha llevado a cabo tantos años y es tanta la magnitud que aplica para una situación que si no cierras, a lo mejor va a haber accidentes, van a atropellar a las personas, o a lo mejor vas a llegar tarde a tu trabajo. Entonces es una costumbre, es una norma consuetudinaria o que se convirtió o tuvo el carácter ahora de que eso produce situaciones jurídicas. De, de esta explicación nos vamos al concepto de derecho. Y el concepto de derecho es un conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué jurídicas, Karen? ¿Por qué el concepto de derecho, aunque no esté escrito, tienen que ser normas jurídicas y no normas de otro tipo? Porque llevan a la ley en ellas. Exactamente, porque hay una situación coercitible. Si no las cumplimos, hay una sanción y dice que es un conjunto de normas que imponen deberes y confieren facultades. Es decir, también así como me está dando la obligación, más bien como me está dando el derecho a la norma de hacer algo, me está dando la obligación de hacer otra cosa. Un ejemplo es un derecho humano, el derecho a la vida. Mi derecho a la vida es nato desde que nace por el simple hecho de ser persona, tengo derecho a la vida, tengo una legislación, desde nuestra Carta Magna lo prevé, y con ello, bueno, toda una serie de instituciones federales, estatales y municipales que protegen mi derecho. Pero mi derecho se termina cuando empieza el derecho de la otra persona. Mi obligación también de la vida, bueno, pues es cumplir con ciertos requisitos, como ejemplo, al cumplir 18 años te va a emitir una credencial de elector, eh, para el caso de los hombres sacar una cartilla militar, es decir, trae aparejadas tanto deberes como derechos u obligaciones y derechos. Dice que establecen las bases de convivencia social. ¿Por qué establecen las bases de convivencia social? Bueno, pues si el Código Penal, ejemplo, me dice privará de la libertad, comete el delito de homicidio, aquel que priva de la vida a otra persona, bueno, pues entonces tengo que hacer lo contrario y no cometer ese delito, que es dejar que la gente viva normal y yo vivir normal, y a su vez estamos cubriendo la primera parte del ejemplo que te decía que es el derecho a la vida, y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es decir, tenemos autoridades y tenemos una institución que se llama Estado, que nos da seguridad. Seguridad por este concepto de derecho, el derecho como tal nos genera seguridad, seguridad pública, seguridad de nuestras instituciones y la seguridad de que si nos vulneran o vulneramos una norma de derecho, bueno, pues habrá consecuencias jurídicas. Nos da igualdad, un ejemplo el que decía de los derechos humanos, de la equidad de género, inclusive ahorita has visto que se han creado recientemente instituciones, de hecho tenemos por ahí el Día Naranja,
donde estamos protegiendo la igualdad entre hombres y mujeres. Han pasado y a lo largo de la historia han sido personas y personas las que luchan por esa igualdad, por esa paridad, en este caso de género, y por la justicia. Tenemos nuestros tribunales, tenemos nuestras actividades de justicia. Al final del día, el derecho es lo que busca, su objetivo es tener justicia, y por ahí veo que ya se está acercando con nosotros un compañero más. Hola. Hola, bienvenido. Gracias. Estamos... Sí, perdón. Sí. Estamos tocando un poquito temas de las normas jurídicas. ¿Sí nos escuchas? Sí, mi sí lo escucha. Sí, Es que apagó su micrófono. Ah, ok, muy bien. Escucho bien, gracias. Gracias. Continuamos. De ahí clasificamos el derecho. El derecho se divide en derecho natural, que forma parte de la moral, rige la conducta social de los hombres relacionada con la justicia y el bien común del derecho. Es un verdadero derecho en la medida de que la sociedad es obligatorio para todos. Al ser parte de la moral, el derecho natural es inmutable y universal en sus principios, pero mutable en sus aplicaciones. Pueden estas depender de la variabilidad de las circunstancias. El ejemplo que ponía es el derecho o los derechos, el conjunto de normas que tenemos por el solo hecho de ser personas. Un derecho a la vida, un derecho al trabajo, un derecho a la comida, de hecho, nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos regula o protege todos esos derechos, los derechos que por el solo hecho de ser humanos tenemos. Ya también por ahí hay instituciones y se están reglamentando y hay muchas iniciativas donde también ese derecho natural se proteja a ciertos animales. Nosotros dice la Comisión de Derechos Humanos, por el solo hecho de ser personas, desde que somos procreados a los 3 meses de nuestra procreación tenemos el derecho a la vida. Pero también ahorita con las reformas que hay y con todas las personas que tienen estas iniciativas, pues está también creando el derecho natural de esos seres que si bien no son humanos, pues también tienen una vida. Otra clasificación del derecho es el derecho positivo, que son las reglas y normas jurídicas en vigor en un lugar y en una época determinada, de manera general y de manera estricta. Por ejemplo, un derecho natural es, un ejemplo, pensar en voy a hacer un libro. El derecho positivo ya es aplicar ese derecho, hacer ya ese libro, redactar ese libro o escribir ese libro. Es la teoría y la práctica, lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. El derecho natural es con lo que nacemos, el derecho positivo ya es regular esa situación. Después tenemos el derecho objetivo como otra clasificación del derecho, que son las normas que emanan del Estado. Ese conjunto de normas está integrada por los códigos, por nuestra Carta Magna, directamente ya lo que está regulado. Nuestra principal legislación en el país, en México, es nuestra Carta Magna y de ahí se dividen pues nuestros códigos civiles, nuestros códigos en general, códigos estatales, códigos federales, reglamentos, bandos municipales. Ese es nuestro derecho objetivo. Y nuestro derecho subjetivo es la facultad para exigir un derecho o una obligación. Un ejemplo de derecho subjetivo es una demanda, una denuncia, una querella. Es la facultad que yo tengo de hacer que ese derecho se cumpla. Yo voy a establecer ese derecho o voy a hacer valer ese derecho, a lo mejor el derecho de una pensión alimenticia. Yo y mis hijos tenemos el derecho a que la persona que también es parte de, los provea de esos alimentos y lo voy a hacer valer mediante una demanda, ¿sí? Una demanda de alimentos. Ese es el derecho subjetivo.
Después, otra clasificación del derecho es el derecho público, que es un conjunto de normas jurídicas que están relacionadas por las relaciones del Estado con otro Estado o las relaciones entre Estado y ciudadanos. En el derecho público está el derecho constitucional, que es por excelencia el derecho público número 1. El derecho constitucional es el famoso juicio de amparo. Está el derecho administrativo, que regula las relaciones entre instituciones y personas, y podemos en el derecho administrativo inclusive buscar la sanción como tal de la institución por el incumplimiento de sus actividades o funciones. El derecho fiscal, el derecho penal, el derecho procesal, que más adelante ustedes llevarán clase de derecho procesal, donde vamos, todo esto que estamos viendo, toda esta teoría que estamos manejando, se ejecutará en un proceso, en un procedimiento judicial. Y el derecho internacional público. El derecho internacional público son los tratados internacionales. Ejemplo, nuestro presidente hace un convenio con otro país para regular a lo mejor la viabilidad de algún producto, de la venta de algún producto o del traslado de un producto mediante nuestro país. Ese sería el derecho internacional público. La siguiente clasificación es el derecho privado, que es el conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones entre particulares. Las relaciones entre particulares tenemos al derecho civil, que rige todo lo que tiene que ver con familia, ejemplo, matrimonio, ejemplo, contratos, ejemplo, bienes, ejemplo, patrimonio, y como tal, el nombre, el domicilio, todo lo que tiene que ver con las personas. Un ejemplo de derecho civil, a lo mejor es un divorcio, es una relación entre persona con persona, dos personas normales, no son instituciones jurídicas, se van a divorciar y está regulado por el derecho civil, que pertenece a la clasificación del derecho privado. Y también aquí en el derecho privado entra el derecho internacional privado. Tenemos el derecho internacional público y privado. Y otra clasificación que tenemos es el derecho social. En el derecho social solamente tenemos dos ramas del derecho, que son el derecho laboral y el derecho agrario. El derecho laboral regula las relaciones entre patrón y trabajador, y el derecho agrario entre el ejidatario y la institución. No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Karen. No, voy perfectamente bien con toda la explicación. Muchas gracias. Sí, algo que nos quieras comentar de derecho, porque vamos a entrar a otro tema. No, es, Sí, Karen, dime. A ver, puedo intervenir. No me quedó muy claro la diferencia entre el derecho objetivo y el subjetivo. ¿Me podrías repetir los ejemplos de uno y de otro? Sí, claro. Mira, el derecho objetivo, como lo comentaba, son las normas que emanan del Estado. El derecho objetivo es todas las legislaciones que tenemos, un código civil, la Constitución Política del Estado de México, la Constitución Nacional, no sé, reglamentos. Y el derecho subjetivo es la facultad que tenemos para hacer valer esa legislación, esas normas. Por eso les ponía el ejemplo que en el derecho subjetivo un ejemplo es hacer una demanda. Estoy haciendo valer esa norma que viene en mi Carta Magna mediante un procedimiento judicial, que sería una demanda, una denuncia, una querella. No sé si quedó más claro. Sí, sí, gracias. Karen, ¿qué nos ibas a comentar de derecho?
¿Me escuchas? ¿Algún o concreta sobre el derecho o lo que opino o pienso sobre él? Hasta aquí ya tienes un concepto de derecho, ¿es correcto? Y con la experiencia que tienes también, claro. Claro, pues es que tengo dos bases fundamentadas para ello, que no sé si sean correctas o no, pero usualmente mucha de la gente piensa que el derecho es para implementar no sé, la justicia sobre las personas como deben de ser, pero también es ocupada para la situación contraria. Como por ejemplo, Ajá, por ejemplo, cuando haces una audiencia o un juicio y estás defendiendo a una parte contraria que en realidad tiene la culpa, pero tú como abogado, pues tienes que apoyarlo hasta donde se pueda, porque hay casos en los cuales sí puede haber alguna manera y que salga, pero tú sabes que no es lo correcto. bueno, es que en teoría lo que estamos haciendo como abogados no es defender el delito. Estamos haciendo ver que ese delito no es como, vaya, que el homicida no es el homicida. O bien, si el homicida fue mató a la persona, lo que vamos a hacer es que mediante la legislación vamos a disminuir su pena. ¿Cómo la vamos a disminuir? Ah, bueno, pues entonces nos vamos a nuestros códigos, nos vamos a nuestras jurisprudencias, nos vamos a nuestros tratados internacionales y tratamos de minimizar esa sanción que se le va a imponer. Como tal, en teoría, no deberíamos de estar solamente los abogados tenemos que hacer lo que las leyes nos permiten. No alterar las leyes, no alterar las funciones, no alterar a la mejor las de delitos, que es el tema. Claro, perdón que le interrumpa. Claro, en este caso entraría como la aplicación de poder decir, bueno, sí lo hiciste, pero por conseguirte una, supongamos, sentencia mínima, ¿no? Pero al final de cuentas no es por el delito, sino por la manera en que tiene las leyes de poderlo hacer, ¿es correcto? Es correcto. En realidad, mire, nosotros deberíamos de proveer o de buscar esa situación de justicia y de equidad. Si bien es cierto, a lo mejor mi cliente mató a alguien, a lo mejor no fue con la intención, a lo mejor estaba en un mal momento, o a lo mejor sí fue con intención, pero tenía algo en su cabecita por ahí, y entonces nos vamos y pedimos una pericial de psicología y entonces vamos minimizando la pena. Yo no creo que haya alguien que diga, obviamente nuestra parte contraria, bueno, no, pues cometió un delito y vamos a buscar la forma de hacer que esa persona se quede por más tiempo en la cárcel, o esa persona aumente su sanción o aumente su multa. En realidad, bueno, todo es lo que nos permite la ley. El derecho es una ciencia que es exactamente el tema al que vamos. ¿Por qué? Porque se ha estudiado a lo largo de la historia, pero es una ciencia que nos permite algo que se llama la interpretación. Yo interpreto la ley de una manera, a lo mejor tú de otra, como abogada, a lo mejor de la contraparte, y el juez a lo mejor de otra. Al final del día aquí nada más dice un juez en un juzgado de Cuautitlán, dice aquí al juez hay que demostrarle, juez o ministerio público, o llámese como se llame la autoridad a la que estamos llevando la situación o el procedimiento, hay que demostrarle a él lo que queremos demostrarle. Si yo veo que esa norma me lo permite, y si no me lo permite la norma, me voy a la jurisprudencia y busco y encuentro, al final del día solamente es aquello que el derecho nos permite. ¿Algún otro comentario, Karen? ¿Alguna duda? No, nada más, me acaba de sacar de muchas dudas. Ok. Muchas gracias. Sí, gracias, Raúl. Está bien, Lick, gracias. Sí, ¿algún comentario, Raúl, que le quieras hacer a Karen? Es una nueva compañera que tenemos, va a estar con nosotros en las clases y ahí pues no sé, algún comentario que le quieras hacer de lo que pudimos ver, que son normas jurídicas, concepto de derecho. No sé.
Bueno, primero nada más saludarle. Y Gracias. ¿Alguien más por ahí que esté conectado? Chicos, si pueden activar sus cámaras, se los agradecería mucho para no sentirme tan solita. O por lo menos sus micrófonos. Chicos, porfa, enciendan. Alma. Bueno, vamos a continuar. Hola. Sí, ¿quién está por ahí con su micrófono? ¿Algún comentario? Es Alma, Miss. Alma. No nos escucha bien, ¿verdad? No, Alma, que te escuchas cortado. Revisa bien tu internet, Alma, porfa. Miren, vamos a entrar al tema, pero ahí sí me gustaría que participaran. El tema que vamos a tocar es ciencia política. ¿Quién más está conectado, Sara? Ahí es Raúl, es Alma, es Karen, ¿quién más? Es Raúl, Alma y Karen, nada más. Miss Eli no pudo entrar por cuestiones laborales. Ajá. Y pues Eduardo igual está trabajando todavía. Ve que luego sí entra, pero creo que hoy no pudo, Miss. Ah, ok. Sí, si Alma puede por ahí ir activando por lo menos el micrófono, en lo que entramos ya a nuestro nuevo tema, que es ciencia política. Y bueno, vamos a entrar. La ciencia política la vamos a estudiar primero. Vamos a checar la definición a ver, espérenme, del concepto de política y después nos vamos con la politología. El concepto de política es un arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Es una actividad que los rige, que los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, es una cortesía y buen modo de portarse, y es una arte o traza con que conduce o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. El concepto número 1 es de la Real Academia Española, del diccionario. La 2 es de un diccionario, la 3 es de un libro de Francia, y la 4 es de un libro de la política como conflicto de intereses. ¿Qué opinan qué es política para ustedes, abogados? A ver, para mí es el arte de lo posible a través de la conciliación y que permite la conjunción de esfuerzos para mejorar la vida de la ciudadanía. Muy bien. Alma. Alma. Karen, por lo mientras. Miss, no la alcancé a escuchar. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué es para ti política? El concepto de política que tú más creas, el que tú manejes, lo que para ti sea política. Alma, ¿todavía no se conecta tampoco? No, Miss. Karen, ¿sí nos sigues escuchando? Sí, Miss, sí lo escucho, pero es que estoy pensando el concepto de política para mí. Ah, ok. Perdón. Ok, vamos a seguir. Etimológicamente, la palabra política proviene del griego, que es donde tenemos todos nuestros antecedentes o la mayoría de los antecedentes jurídicos. Etimológicamente se conoce o se define como una comunidad integrada por un conjunto de hombres que residen sobre un territorio delimitado, anteriormente denominado polis, que constituía una entidad prácticamente autosuficiente y estaba regida por un gobierno autónomo. Vamos a estudiar política y vamos a entrar a un tema principalmente
Anteriormente, la política fue estudiada desde la antigüedad en Roma con las polis, en Persia con lo que era un imperio, en la Edad Media lo que era un feudo, y en la ya en una actualidad más contemporánea fueron las organizaciones sociales. Ahorita nosotros, bueno, nuestra política en México tiene una forma de gobierno y así en cada país. ¿Qué forma de gobierno tenemos, Karen? Raúl. Pues es un gobierno republicano, democrático. Sí, esa es tarea para la siguiente clase. Para la siguiente clase vamos a hacer, bueno, es más, no para la clase, para el sistema, vamos a hacer un debate. Creo que por ahí el sistema nos permite esta parte de hacer un debate de nuestra forma de gobierno. ¿Cómo nos marca nuestra forma de gobierno y en qué artículo de nuestra Constitución? ¿Y ustedes qué opinan de nuestra forma de gobierno? Con la historia que puedan tener, con el principio y cómo vamos, porque esto va cambiando. Nuestra forma de gobierno, si bien yo creo que es una de las mejores que existen en el mundo, también es cierto que va a llegar o ha llegado la necesidad inclusive de querer cambiarla por todas las anomalías que hay en nuestro gobierno federal, en nuestro gobierno estatal y bueno, pues por ende en nuestros municipios. En la historia de la política viene desde nuestros precursores en Platón. Platón en su obra La República ya trata las formas de gobierno. Platón dividía a las personas en tres, que eran los artesanos, que eran los que nos cuidaban, los llamaban, no me acuerdo el nombre ahorita, y las personas, los sabios, o que eran los gobernantes. Platón, él quería que todas las obras o todas las posesiones guardianes se llamaban, la segunda división de Platón en su obra La República. Él quería que todas las posesiones fueran del Estado, fueran de una institución pública. Inclusive para Platón el matrimonio no debía de existir. Por ahí alguien ha leído La República de Platón, es un muy buen libro. Sí. No me dejarás mentir, Raúl, él decía, o él era el objeto de su forma de gobierno, pero desde aquella época ya se estudiaba lo que hoy se sigue estudiando, hoy seguimos investigando, hoy seguimos viendo qué es la política, qué es la ciencia, qué es la estructura del Estado. Otro de nuestros antecesores, o más bien de nuestros precursores de esta ciencia fue Aristóteles. Y uno más moderno, por decirlo de alguna manera, es Nicolás Maquiavelo. Con su obra El Príncipe en 1513, bueno, él dio un amplio conocimiento de lo que para él era la política, la ciencia política. Para Deutsch, la política es en cierto sentido la toma de decisiones por medios públicos. Al final del día, lo que hacen nuestras instituciones es hacer política, y se puede hacer política desde una forma científica, que es lo que estamos estudiando en esta materia, y desde una forma social. Como lo vimos al principio con Karen, una norma social a lo mejor también es hacer política. Yo puedo, o un político puede ir y ver las necesidades de su pueblo. Más adelante creo que viene. Miren, política y sociedad. Política y sociedad. Se trata de una actividad social, es el resultado objetivo de la capacidad de relación de los individuos y es un conjunto de interacciones individuales basadas en la capacidad humana de intercomunicación. La política y la sociedad, bueno, pues es el inicio, es el brote, es donde emana y donde nace la política. Sin sociedad, pues no tendríamos política, la necesidad de comunicarnos con otras personas, la necesidad de entrar en ese juego para que a mí la sociedad me dé y yo le doy a la sociedad. Afortunado o desafortunadamente, siempre hemos necesitado de las otras personas, las personas que llegan a ser ermitaños, que se aíslan de la sociedad, bueno, pues carecen de muchas cosas, porque al final del día lo que estamos formando y conformando es eso, una sociedad en la que buscamos un objetivo común, que es el bienestar social o vivir bien. La política estudia la sociedad, la política ve la necesidad de esa sociedad y entonces empieza a ver qué puede hacer, qué actividades se van a realizar, qué tienen mis individuos, qué necesitan mis individuos
y la política comienza a estudiarlos. Política y cultura. La cultura es el lenguaje, es arte, es ciencia, es arquitectura y también es política. ¿Por qué es política la cultura, Karen o Alman, que no que puedan participar, por favor? Karen, estabas participando muy bien, ¿qué pasó por ahí? Perdón, es que me pasmé un poco, pero supongo, bueno, o al menos a mi manera de verlo, podría ser que la política entra como la cultura por la manera que tiene de expresión. Sí, como ejemplo. Miss Alma prende su micrófono, pero yo creo que por ahí tiene un problema porque cuando habla se escucha muy cortado, o sea, realmente casi no se escucha, pero sí trata de hablar, Miss. Bueno, recuerden que la participación también es importante y la estamos evaluando en las clases. La cultura, nuestra política en cultura, bueno, pues es muy amplio. Simplemente vean nuestra bandera de México es cultura. La bandera tiene que tener ciertos colores de cierta tonalidad, el escudo en ciertas formas. ¿Cuántos cambios ha tenido el escudo de la bandera a lo largo de la historia? Esto es cultura. No sé si por ahí recuerdan alguna vez que el presidente anterior que tenemos se puso el estandarte del lado contrario. Eso es dentro de la cultura, dentro de lo que nos nace como mexicanos. No podemos dividir una situación de la otra. También hubo un presidente que invirtió los colores de la banda presidencial. Primero el rojo, luego el verde, y entonces cuando se van a los estudios... Miss, perdón que la interrumpa, pero cuando habla se escucha como eco. No lo alcanzo a oír bien. ¿Y anteriormente me estabas escuchando bien? Karen, sí, me estaba escuchando bien, pero ya tiene un ratito en que se oye como eco. Karen, quiero pensar yo que es tu internet porque a mí se escucha claro. Creo que a Raúl igual se escucha bien. Raúl, ¿sí escuchas bien a la maestra? Sí, lo escucho perfecto. Sí, Karen, hay que revisar tu internet, tus datos, no sé lo que tengas ahorita, porque sí se escucha bien la maestra. Entonces, les comento, la cultura, bueno, pues, inclusive cuando uno quiere llegar a hacer política a un lugar, ¿qué es lo primero que revisamos en una sociedad? Que fue el tema anterior. Mi sociedad tiene cierta cultura, cierta historia, la cultura del pueblo, la cultura de los gustos. De hecho, y si ustedes pueden ver, en cada estado tenemos códigos, un ejemplo, un código civil distinto. ¿Por qué tenemos una cultura diferente? No es lo mismo tener un código civil con la cultura de Oaxaca, donde a lo mejor hay mucha todavía historia, donde a lo mejor hay mucho todavía lenguaje diferente al que manejamos nosotros, durante a lo mejor inclusive la religión es distinta al que tenemos en el Estado de México. La política o los estudiosos de la política, bueno, también tienen esa relación de ver qué tengo de cultura y cómo voy a manejar la política en ese sector. La política como estudio científico y la política meramente como una acción social. Y de ahí viene la influencia de los usos y costumbres, ¿no? Exactamente. Hace rato le comentaba yo a Karen, hay un derecho consuetudinario. Nosotros vemos tanto y está tan arraigado la costumbre que, bueno, se va convirtiendo en una norma social y esa norma social en una norma jurídica, si bien no está regulada tal vez en un código civil o tal vez en la Constitución, sí está regulada en, ejemplo, yo les ponía un ejemplo de la Virgen de Zapopan. Es tanto la costumbre de ir a esa fiesta, que al final del día es una costumbre, es una religión, pero cierran las calles. Ustedes van el 12 de octubre, no hay nada abierto, porque es una situación muy grande en Guadalajara, bueno, en Zapopan. Otro ejemplo, por ejemplo, también en un pueblo
de Jalisco, donde hay peyote. Para ellos el peyote es como un santo, como un dios. Al final del día, a lo que para nosotros sería una sustancia prohibida, para ellos hay que respetar esa parte, es una costumbre, es un derecho consuetudinario que el municipio como tal tiene el derecho de ser respetado. Inclusive, si recuerdan anteriormente, por un tiempo quisieron quitar todos los lenguajes que no eran el español y atraer a toda la gente al español. Y ahorita la gente que le están diciendo, no, habla tu lengua, habla otra vez tu dialecto porque no queremos que se pierda esa cultura. Y bueno, continuando, la política y la religión, dice, el temor a lo desconocido ha producido siempre conductas específicas en el hombre que no se derivan de una operación racional, sino de los sentimientos elementales que forman parte de la contextura humana. El fenómeno religioso constituye una respuesta de la incapacidad humana para comprender la realidad que lo rodea y que lo condiciona. Y es el ejemplo que les ponía. Nosotros, o la mayoría de las personas, tendemos a creer en un ser cuando ya no podemos, cuando ya eso sale de nuestro margen. Hay quienes no creen, hay quienes creen en un ente, hay quienes creen en otro, y todo es respetable. Pero la política también entra dentro de la religión, y si no tan así, anteriormente nuestros políticos eran el Papa, o sea, en el tiempo por ejemplo, de la familia Borgia, de la familia Medici, realmente estábamos gobernados por una situación de religión. Cuando México es invadido o descubierto por los españoles, también fue una situación de religión, por una religión, inclusive nuestro movimiento de independencia. ¿Cuál era el estandarte de Miguel Hidalgo? Era una Virgen de Guadalupe, porque en su mayoría de la población creían en esa religión. A lo mejor a la fecha sigue siendo la religión más popular, sin embargo, bueno, pues ya se han dividido muchas religiones, ya entran otras situaciones, pero al final del día no separan esa parte. Si ustedes pueden ver en sus lugares donde viven, en sus municipios, en sus estados, la religión sigue inmersa o sigue pegada a la política. Por ahí también hubo otro presidente de la República que le dijeron, sí, vas a ser presidente, y fue y se fue a presionar a la Basílica de Guadalupe. O sea, al final del día atrae esa situación. Van de la mano. Las personas que se dedican a estudiar la ciencia política, bueno, pues uno de los temas más importantes es precisamente la religión. Política y economía. La satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos constituye también todo un sistema de interrelación social. Bueno, pues uno de los temas o uno de los principales objetivos de la política es modificar, cambiar y mejorar la economía de sus instituciones a nivel estatal, a nivel federal y a nivel municipal, que la economía tiene que ver con todo. ¿Qué economía tiene mi país? ¿Qué economía tiene mi estado? ¿Y qué economía tiene mi municipio? ¿Qué situaciones voy a hacer? Y un ejemplo que también anteriormente les comenté fueron los tratados que realizan nuestros gobernantes con otros países, o que realizan entre estados, o las conexiones de las vías, o los acuerdos, convenios que llegan para aumentar esa economía. Simplemente ahorita el ejemplo, dijeron, ya nuestra pandemia y la situación que estamos viviendo ya no abarca, ya no vamos a lograr vivir mucho tiempo así. Nuestra población está terminando con la economía que tenía y ya no está fluyendo. ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron nuevas políticas y ahora nos sacaron con unas nuevas actividades, con nuestra nueva forma de vida, nuestra nueva realidad. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues nos dijeron ahora va a haber sana distancia, que nos dijeron va a haber uso de cubrebocas, va a haber gel en las entradas de los lugares. Ejemplo, en los juzgados anteriormente, ¿cuántas personas estábamos en los juzgados? O sea, los juzgados estaban así. Si tú ibas martes, ahorita solamente permiten 5 personas, y inclusive hay en los letreros de los juzgados. Cada persona tiene que traer su pluma, nada de que aquí, oye, ¿cuándo no se nos olvidó dar una pluma? Y, secretario, no seas malito, préstame una pluma. O Liz, ahorita tienen que llevar, todos tenemos que llevar nuestras plumas de Dale, no se pueden estar pasando. Anteriormente hasta el secretario se molestaba si le querías tomar fotos al expediente. No, pide copias simples o certificadas. Ahorita te dicen, toma fotografías
para que no estemos sacando los expedientes y promoviendo el contagio. Entonces, tuvo que crearse una política por la situación que está viviendo el país para que la economía siguiera fluyendo. Eso les estoy hablando de juzgados, les estoy hablando de sus trabajos, simplemente en un centro comercial. Estuvieron cerrados, vieron que no funcionaba y vieron que esta situación desafortunadamente no tiene para cuándo ser controlada. Bueno, entonces vamos a buscar una política, un cambio, una situación que nos permita seguir con la economía y que siga fluyendo el país, y, pero que no ponga a lo mejor en un gran riesgo a la población. ¿Comentarios hasta aquí? No, ¿tú en qué especialidad litigas, Lick? Civil. ¿Civil? Okay. Sí, ¿Ya me escucho? Sí, Alma. Hola, ¿qué tal? ¿Por fin? Sí, Qué Alma, bueno. ya te escuchas. Ah, ok. Bueno, referente a lo que decías, que tiene que ver tanto la política con la religión, ¿qué pasa con la monarquía? ¿Por qué se estableció, digamos, como un paralelo a los políticos, a los que dirigen el Estado y sigue hasta nuestros días, ¿no? Y todavía como que se les pide opinión y dentro de ellos mantienen a la monarquía. Tienen que ver o por qué sigue existiendo este modo como de gobierno paralelo, si es, no es, hay que seguir viendo como religión o no, ya sigue existiendo. No te escuché ya lo último que me comentaste, pero realmente nosotros no tenemos una monarquía. Nuestra república es democrática. Sí hay países... No, pero yo no me refería a nuestro país en específico. Desde el último emperador, creo que pues ahí fue el asunto del término de ese tipo de situaciones, pero hay otros países en los que sí existe la monarquía. Sí, al final del día es porque esos países, su evolución así se los ha permitido o no se los ha permitido. Nosotros tuvimos varios movimientos y por ello es que celebramos, por ejemplo, hacemos un evento el 16 de septiembre, un evento el 20 de noviembre, porque al final del día nos fueron sacando de ese yugo en el que nos tenían. Y nos ha costado, y lo comentaba hace unos momentos, ejemplo, hasta el hecho de que como mujer haya una equidad de género. Ahorita, si ustedes ven, ya hay una paridad en la que dicen 50%, ejemplo, en la Cámara de Diputados de hombres y 50 de mujeres. ¿Por qué? Porque estamos luchando por eso. ¿Por qué en otros países todavía se permiten las monarquías, los reinados? Miss, perdón por interrumpirla. Sí. Recuerde a las 7 terminar, Miss, ya nada más 2 minutos. Ok, porque así lo permite su historia y su religión. Y una de las tareas que les comenté precisamente es esa, que ya para terminar la clase, yo les voy a dejar la presentación en mi sistema y les pido, vamos a entrar directamente a lo que es ciencia. ¿Por qué estamos llamando ciencia a la política? Y bueno, ahí pueden ver en el recuadro, porque tiene un método de estudio. Y digo, al final del día estamos dentro de la materia de ciencias sociales. Las ciencias sociales no tienen un método exacto, pero no dejan de ser ciencias. Entonces, una de las tareas que les estoy pidiendo es precisamente eso, un debate y el tema que mencionabas, porque tenemos, ¿cuál es nuestro modo de gobierno? Fundamentarlo jurídicamente, ¿cuál es nuestro modo de gobierno? La historia y por qué llegamos ahí. Y bueno, el tema que mencionas, en otros países o en otras situaciones el modo de gobierno sigue siendo distinto o nunca cambió. Y bueno, ¿dudas? ¿Alguna otra duda, Karen, Raúl, Alma? No, está bien, Sí, espero haberles Yo sí tengo una Sí, preguntota. adelante. ¿Esta sería la primera tarea que deja o ya llevo alguna atrasada? En ciencia política ninguna. ¿En alguna otra sí llevo atrasadas algunas? Eh, Karen, derecho, eso lo checamos ya en tus materias, como ayer te comentaba, checarla ya en materias. Ahorita terminando la clase, yo te digo bien, dónde encuentras tus tareas, ¿va?
Ok. Ajá. Entonces, Miss, por si se llega a cortar la clase, porque va a entrar otro profesor. Ok, muy bien. Pues gracias, chicos, seguimos en contacto y cualquier cosa por medio de Saray que nos hace favor de sacar dudas y temas pendientes. Ok, muchas gracias. Buenas Sí, tardes. bonita tarde. Muchas gracias, Miss. Gracias. Un placer. Bonita tarde. Gracias.